¿Qué casos aplica una demanda por daños y perjuicios? Claro, muy buenos días, don Rafa. Lo más práctico tal vez es a través de un ejemplo. Vamos a suponer que hay una colisión entre dos vehículos, uno es el suyo y el otro es el mío. Yo soy el culpable. Entonces usted tiene pérdida total en su vehículo. El costo de ese vehículo es el daño. Es decir, si el vehículo vale 10 millones, entonces esos 10 millones es el daño. Pero resulta que el vehículo es la fuente de trabajo de don Rafa. Tiene que trasladarse a Repretel todos los días y después de que sale de ahí va a trabajar en alguna plataforma de esas de automóviles. Entonces don Rafa va a perder, digamos, 50.000 colones diarios. Esos 50.000 colones diarios son los perjuicios. Es el dinero que deja de percibir por no tener el vehículo. Pero ¿cuándo se puede poner una demanda por daños y perjuicios? Hoy, para entender este tema, está con nosotros el abogado Boris, quien nos va a ampliar la información. Don Boris Bolina, muy buenos días y por favor explíquenos, ¿verdad? ¿En qué casos aplica una demanda por daños y perjuicios? Claro, muy buenos días, don Rafa. Lo más práctico tal vez es a través de un ejemplo. Vamos a suponer que hay una colisión entre dos vehículos, uno es el suyo y el otro es el mío. Yo soy el culpable. Entonces usted tiene pérdida total en su vehículo. El costo de ese vehículo es el daño. Es decir, si el vehículo vale 10 millones, entonces esos 10 millones es el daño. Pero resulta que el vehículo es la fuente de trabajo de don Rafa. Tiene que trasladarse a Repretel todos los días y después de que sale de ahí va a trabajar en alguna plataforma de esas de automóviles. Entonces don Rafa va a perder, digamos, 50.000 colones diarios. Esos 50.000 colones diarios son los perjuicios. Es el dinero que deja de percibir por no tener el vehículo. Sí, pero no puedo trabajar. Exactamente. Entonces, a veces los perjuicios se podrían convertir en algo mayor que los daños. Por ejemplo, hablamos ahora de extracámaras. Si usted fuera un pianista y yo accidentalmente le majo los dedos y usted no puede trabajar, digamos, por un año o por 2 años, pierde muchísimo dinero y entonces los daños es lo que costó, por ejemplo, la operación de sus dedos o la rehabilitación. Pero los perjuicios es el monto que usted deja de percibir porque ya no puede tocar piano. Ahora, dice que aplica cuando se vulneran bienes. ¿Qué tipo de bienes? Cualquier tipo de bien. Puede ser un bien material o puede ser un bien intangible. Por ejemplo, yo le puedo causar un daño psicológico a usted. Entonces, eso no se toca, no se ve, pero sí es un daño que es cuantificable. Entonces pueden ser bienes materiales o bienes inmateriales. Ahora, don Boris, ¿qué pasa si yo tengo el carro parqueado, alguien va, le hace un rayón con una llave, pero por maldad? ¿Aplicaría? Claro, es totalmente claro, ese es un daño que tiene que ser indemnizable. El artículo 1045 del Código Civil dice que toda persona que causa un daño a otra está obligado a indemnizarlo. Eso es lo que se conoce como la responsabilidad civil. Ahora, don Boris, digamos, un vecino me hace daño en mi propiedad, ¿verdad? En mi infraestructura, como hablábamos ahora. ¿Podemos presentar una demanda por daños y perjuicios? Sí, claro, esa demanda debe presentarse en este caso en un tribunal civil. Pero el Estado también puede causar daño, alguna institución del Estado. Entonces eso se presenta en un tribunal contencioso administrativo. Muchas veces, don Boris, la gente dice, no, conciliemos, exacto, ¿verdad? Para no tener que ir a un proceso de 7, 8 años, ¿verdad? Pero de repente la conciliación yo no estoy satisfecho porque me dicen, no, es que vamos a repellarle ahí. Realmente lo que hay que hacer es construir nuevamente la tapia. Sí, bueno, se puede hacer una conciliación, digamos, oficial, por decirlo de alguna forma, y recurrir a un centro de resolución alterna de conflictos. Y entonces, que puede ser, por ejemplo, en una cámara, en el colegio de abogados, hay muchas alternativas. Entonces, la persona va a tener un mediador o un conciliador que va a estar velando porque las partes queden satisfechas de las dos. Y entonces, esa es una muy buena forma de llegar a conciliar racionalmente. No es tan fácil que las dos personas involucradas puedan conciliar muy bien. Entonces buscar un tercero es la mejor opción. Bueno, don Boris, hablamos de daños materiales, pero cuando son daños a la imagen, ¿verdad? Por ejemplo, en el trabajo, claro. ¿Cómo funcionaría? Bueno, ese es un daño moral, lo que se conoce como un daño moral. Entonces, el daño a la imagen podría ser exactamente eso. Se humilló públicamente, lo trató muy mal, le levantó un falso, entonces su imagen se va a ver deteriorada, tiene que ser
cuantificable. O sea, ¿cuánto me afectó eso en la imagen? Bueno, pensemos en una persona como usted. Alguien le hace una difamación y entonces, por culpa de esa difamación, lo terminan despidiendo del trabajo, o públicamente, como usted ya es una figura pública, anda en la calle y la gente lo empieza a criticar o le empiezan a decir cosas. Eso dañó groseramente la imagen y quien le haya causado el daño debe de pagar por eso. Ahora, hemos visto, ¿verdad?, en las redes sociales videos donde hay golpes, ¿verdad?, y se agarran en media calle y bueno, circulan a través de las redes sociales. ¿Cuándo se pueden reclamar daños y perjuicios? ¿En un caso como esto se aplicaría? Ahí aplica y ahí estamos o podríamos estar eventualmente en la presencia de un delito. Entonces, por ejemplo, si se agrede a una persona y le causa lesiones graves o lesiones gravísimas, la pena podría ser hasta de 6 años. Y entonces en el proceso penal se está llevando otro paralelo, por decirlo de alguna forma, que es la acción civil resarcitoria, y entonces el juez penal termina resolviendo también de cuánto es la indemnización de los daños y perjuicios. Dicen que lo que se busca es resarcir, ¿verdad? De alguna forma. ¿Eso se hace a través del dinero? No necesariamente, podemos resarcirlo a través de un bien. O sea, yo llego, por ejemplo, en el caso que veíamos ahora, se derriba el muro y entonces la opción puede ser que le construya un nuevo muro. Entonces no le pago, pero se lo hago. ¿Cuáles son las pruebas que tengo que presentar? Eso es muy importante. La prueba es la madre de todo el proceso. Si yo no tengo pruebas, entonces voy a quedarme sonto, como decían mis abuelos, ¿verdad? Entonces un caso puede ser, por ejemplo, con los taxistas. Los taxistas llegan y les colisionan el vehículo. Ellos, el mal mayor que se les causa es que mientras lo reparan no pueden trabajar. Y entonces van a tratar de demostrar que les paguen lo que ganan por día. Pero la prueba principal es, por ejemplo, la declaración de renta. Si ellos no rentaron como tenía que ser, entonces no les van a pagar lo que verdaderamente están perdiendo. La prueba se convirtió en un enemigo para poder conseguir, en este caso, los perjuicios. Entonces, por ejemplo, si un taxista dice que gana, no sé, 200,000 colones al día, pero no está estipulado en su declaración, entonces... Si no puede probarlo fehacientemente, no va a hacerlo. Y ahí hay un arma de doble filo, porque, por ejemplo, si un contador público le termina certificando que sí se los gana, la respuesta va a ser, ¿por qué no lo reportó entonces a Hacienda? Don Boris, ¿cuál es el proceso ante un juez? Porque bueno, usted nos hablaba de la conciliación, pero cuando no se puede... Claro, cuando no se puede, hay que presentar la demanda en un tribunal civil o en un tribunal contencioso, si hay involucrada alguna institución del Estado, y entonces hay una primera instancia que falla y luego eso va directamente para casación y entonces lo resuelve la sala primera. En un espacio muy largo, lamentablemente. Estamos hablando de hasta 7 años. ¿Eso es lo que se podría estipular en un caso de estos? Eso es lo que podría tardar un caso. Por eso conciliar siempre va a ser la mejor opción. Entonces, don Boris, ¿si podemos hacer la diferencia entre daños y perjuicios? Ok, el daño, repito, es el dinero que usted pierde por la gravedad que ese bien sufrió. El vehículo se destruyó, vale 10 millones y ese es el daño. Lo que usted no puede percibir por dejar de tener el vehículo, el trabajo, los ingresos naturales, todo eso son los perjuicios. O, por ejemplo, en una deuda, el daño es el capital y los intereses son los perjuicios. Perfecto. Don Boris, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con esta información. Siempre un placer. Muy valiosa. Gracias.